El fuego se había silenciado hacía 15 minutos. Marshall Fleming permanecía agachado tras un muro medio derrumbado en el distrito industrial de Mogadishu, el sudor mezclándose con el polvo en su rostro. Con 42 años, había dirigido más operaciones de las que podía recordar, pero cada una exigía la misma concentración absoluta. Su equipo, otros 6 SEAL repartidos por el complejo, aguardaba su señal para extraer al objetivo, un traficante de armas con conexiones a 3 células terroristas. El teléfono satelital en el bolsillo de su chaleco vibró. Marshall lo ignoró. Protocolo de misión, ninguna distracción hasta completar la extracción. Vibró otra vez y otra. Su mandíbula se tensó. Las únicas personas con ese número sabían que solo debían llamar si era algo crítico. Señaló a Gordon Small, su segundo al mando, para que tomara la iniciativa. Gordon asintió, la expresión llena de preguntas. Marshall sacó el teléfono. Fleming. El sonido que atravesó la línea le heló la sangre. Claire, su hermana menor, estaba gritando, no palabras, solo angustia pura. Marshall apoyó un dedo en la pared, buscando algo sólido mientras su mundo se inclinaba. Claire, Claire, háblame. Está muerta. La voz de Claire se quebró. Marshall, Paige está muerta. Las palabras no tenían sentido. Paige, su hija, 23 años, terminando su máster en arquitectura en la Universidad de Maryland. Había hablado con ella hacía 4 días. Estaba emocionada con un proyecto, enseñándole bocetos por videollamada mientras él fingía entender la jerga técnica. ¿Qué ocurrió? Su voz salió firme, el entrenamiento del operador imponiéndose al pánico del padre. Estaba en una fiesta fuera del campus. Algún hijo de militar. Claire se atragantó con los nombres. Derek Danielsen, hijo del teniente general Edmund Danielsen. Discutieron por algo. Los testigos dicen que estaba borracho. Agresivo. La lanzó desde el edificio. Marshall, 6 pisos. Yo estaba en urgencias cuando la trajeron. Ni siquiera sabía que era ella hasta que... La visión de Marshall se estrechó. ¿Dónde está él? En Alemania. Su padre lo subió a un transporte militar en menos de 3 horas. Ahora está en la base aérea de Ramstein, bajo el mando de su padre. Jurisdicción militar. Ya lo están llamando accidente, una trágica confusión. Marshall, van a enterrarlo todo. El teléfono parecía un objeto ajeno en su mano. Marshall alzó la vista hacia el cielo somalí, despejado e indiferente. Gordon lo observaba ahora, la preocupación sustituyendo el enfoque táctico. Voy a volver. No puedes hacer nada. El comandante de base aquí dijo. Voy a volver, repitió Marshall. Prepárala. Que nadie la toque hasta que yo llegue. Terminó la llamada. Durante 5 segundos permaneció inmóvil, casi sin respirar. Luego el entrenamiento retomó el control. La misión no había terminado. 5 hostiles seguían sin localizar dentro del complejo. Su equipo dependía de él. Marshall atrapó la mirada de Gordon e hizo 3 señales rápidas. Situación crítica. Ejecutar extracción. Yo al frente. Lo que ocurrió después tomó 12 minutos. Marshall avanzó por el complejo como algo desatado. Cada acción precisa y devastadora. El traficante nunca los vio venir. Cuando alcanzaron el punto de extracción, el objetivo estaba asegurado y Marshall solo había pronunciado 7 palabras a su equipo. En el helicóptero, Gordon se inclinó hacia él. ¿Qué necesitas? Todo lo que tengamos del teniente general Edmund Danielsen y su hijo. Gordon no preguntó por qué, solo asintió. Marshall llegó a la base aérea de Dover 36 horas después. Claire lo recibió fuera de la morgue militar, los ojos vacíos. Siempre había sido la fuerte de la familia, medicina de urgencias exigía ese Temple, pero ahora estaba destrozada. Necesito verla, dijo Marshall. La mano de Claire buscó su brazo. Marshall, el impacto, quizá deberías recordarla como. Necesito verla.
El cuerpo bajo la sábana era su hija, y al mismo tiempo no lo era. Paige había heredado el cabello oscuro y la inteligencia afilada de su madre, la mandíbula terca y los ojos verdes de Marshall. Amanda había muerto cuando Paige tenía 8 años, un conductor ebrio en una noche de lluvia. Durante 15 años habían sido solo Marshall y Paige. Bases militares y deberes sobre mesas de cocina, videollamadas desde 6 usos horarios distintos, enseñándole a disparar a los 14 porque quería que pudiera protegerse. La enseñó a defenderse de criminales y terroristas. Nunca imaginó que tendría que enseñarle a protegerse de cobardes con privilegios escondidos tras los galones de su padre. Marshall retiró la sábana. Claire intentó detenerlo, pero él necesitaba ver, necesitaba comprender. El informe del forense estaba en la mesa contigua. Lo leyó con la misma atención que dedicaría a inteligencia de misión. Múltiples fracturas, hemorragia interna masiva, traumatismo craneal severo, hora de muerte alrededor de las 11:47 de la noche, 3 días atrás. «Cuéntame todo lo que sepas», dijo Marshall. Claire sacó su teléfono y le mostró artículos que había guardado. La fiesta era en una casa alquilada cerca del campus. Había unas 40 personas. Derek Danielsen estaba visitando a un amigo del instituto, ahora en la UMD. Varios testigos dicen que había bebido mucho, que se puso agresivo con varias mujeres. Y Paige, ella estaba con su compañera de piso, Catherine Hunt. Catherine dijo a la policía que Derek arrinconó a Paige en el balcón, empezó a ponerse físico. Paige lo apartó. Él la agarró. Forcejearon y luego, la voz de Claire se quebró. Luego simplemente la levantó por encima de la barandilla. Catherine lo vio. Gritaba pidiendo ayuda cuando Paige cayó. Las manos de Marshall estaban firmes mientras leía los artículos. Los primeros reportes mencionaban a Derek por su nombre, incluían la declaración de Catherine. Luego algo cambió. Los artículos posteriores eran vagos. Personal militar no identificado, posible accidente, investigación en curso. El general se movió rápido, continuó Claire. Cuando llegó la policía local, la policía militar ya estaba allí. Aseguraron la escena, separaron testigos, iniciaron su propia investigación. Los detectives civiles fueron apartados en 1 hora. No pueden hacer eso. Lo hicieron. El general Danielsen reclamó jurisdicción porque su hijo es militar en activo. El incidente involucraba a un miembro del ejército y por tanto entra bajo el UCMJ. Subió a Derek a un C-30 antes del amanecer. La policía local está furiosa, pero han sido bloqueados a todos los niveles. Marshall levantó la vista. ¿Y Catherine? ¿Los otros testigos? 3 personas lo vieron claramente. Catherine, un chico llamado Andrew Sweet y una mujer llamada Misty Head. Todos declararon ante la policía civil antes de que llegaran los militares. Pero ahora, la expresión de Claire se endureció. Todos han sido contactados por abogados militares. Les dijeron que sus declaraciones forman parte de una investigación en curso y les advirtieron sobre hacer comentarios públicos que pudieran comprometer el caso. Los están intimidando para que callen. No directamente, pero la implicación era clara. Colaboren con la investigación militar o arriesguen cargos por obstrucción. Claire mostró otro artículo. Mira esto. El titular decía: una trágica caída acaba con la vida de una joven en una fiesta. El artículo no mencionaba a Derek arrojando a Paige. Describía una caída desde un balcón durante una reunión concurrida y sugería que el alcohol o el hacinamiento podían haber contribuido. La mandíbula de Marshall se tensó tanto que Claire escuchó crujir sus dientes. ¿Quién escribió esto? Jackie Chandler, reportera de temas militares en el Washington Herald. Lleva años en el bolsillo del general. Marshall memorizó el nombre. Luego cubrió el rostro de su hija. Sus movimientos eran suaves pese a la furia que le quemaba por dentro. «Quiero hablar con Catherine», dijo, y con los demás que vieron lo ocurrido. «Marshall». Claire se interpuso. «Sé lo que estás pensando. No lo hagas. Esto no es Somalia ni Afganistán.
No puede simplemente qué. Su voz fue baja. Peligrosa. ¿Dejar que entierren esto? ¿Dejar que ese pedazo de basura se esconda tras las estrellas de su padre mientras Paige queda reducida a un párrafo olvidado en un periódico? Te digo que el general tiene recursos, protección, todo el sistema legal militar detrás. Si vas tras su hijo. Cuando vaya tras su hijo, corrigió Marshall. Claire lo miró fijamente y en ese momento vio al operador, no al hermano. Al hombre que había pasado 20 años cazando enemigos en las sombras del mundo. Al hombre que nunca había fallado una misión. ¿Qué vas a hacer?, preguntó en voz baja. Marshall miró la sábana que cubría a su hija. Cuando habló, su voz cargaba un peso absoluto. Me voy a Alemania. Catherine Hunt vivía en un segundo piso a 3 manzanas del campus. Abrió la puerta con los ojos enrojecidos y una expresión de shock cuando él se presentó como el padre de Paige. Señor Fleming, lo siento mucho. Paige era increíble. No puedo creer, la voz de Catherine se quebró. Necesito que me cuentes exactamente qué ocurrió esa noche. Catherine lo invitó a entrar. El apartamento era pequeño pero ordenado. Libros y apuntes por todas partes. La influencia de Paige era visible, bocetos arquitectónicos en una pared, una maqueta sobre el escritorio. No íbamos a ir a la fiesta, comenzó Catherine encogiéndose en el sofá. Paige tenía una presentación el lunes, pero su compañera de proyecto, Mindy Pearson, insistió. Dijo que necesitábamos desconectar, así que fuimos. Marshall se sentó enfrente. Cada sentido alerta. Esto era obtención de inteligencia, igual que interrogar a una fuente en zona de guerra, excepto que esta fuente había visto morir a su hija. La casa estaba llena, siguió Catherine. Una fiesta universitaria típica. Perdí a Paige unos 20 minutos. Cuando la encontré estaba en el balcón y ese tipo le bloqueaba el paso. Derek Danielsen. Catherine asintió. No sabía quién era, solo un imbécil borracho. Estaba demasiado cerca, diciéndole algo que no pude oír por la música. Paige parecía incómoda, intentando pasar. Él le agarró el brazo. Las manos de Marshall se tensaron sobre sus rodillas. Empecé a acercarme, pero pasó todo muy rápido. Paige lo apartó, no fuerte, solo creando espacio. Él se enfadó, muy enfadado. Dijo algo como, ¿sabes quién es mi padre? Paige respondió que no le importaba. Entonces él simplemente, la voz de Catherine bajó a un susurro, la agarró por la cintura y la levantó. Paige luchaba, lo golpeaba, pero él era más grande, más fuerte. La lanzó por encima de la barandilla como si no fuera nada. El silencio llenó la habitación. Marshall reconstruyó cada detalle. Una fiesta, música demasiado alta, un balcón, un hombre ebrio y con privilegios creyendo que podía hacer lo que quisiera. ¿Qué hizo él después?, preguntó Marshall. Parecía sorprendido como si no hubiera querido hacerlo, pero sí quiso. Señor Fleming, yo vi su cara cuando Paige lo apartó. Estaba furioso. Luego, cuando ella cayó y la gente empezó a gritar, él se quedó plantado unos 5 segundos. Luego corrió. ¿Hacia dónde? Bajó las escaleras, salió por la puerta. Supe después que llamó a su padre enseguida. Cuando llegó la ambulancia, la policía militar ya estaba allí. Marshall caminó hacia la ventana. ¿Declaraste ante la policía? Sí, el detective Sergio Crane. Fue muy meticuloso, realmente parecía importarle. Pero cuando llegó la policía militar todo cambió. Esta mañana recibí una llamada de un abogado de la oficina del juez general. Dijo que mi declaración estaba siendo revisada, que debía cooperar con su investigación. No dijo que no pudiera hablar, pero la insinuación era clara. ¿Te amenazó? No directamente, pero mencionó mis préstamos estudiantiles, lo complicado que sería para mí verme envuelta en un proceso legal militar. Fue muy educado. La mirada de Catherine se endureció. Pero sé lo que vi. También lo saben Andrew Sweet y Misty Head.
Hemos hablado. No vamos a cambiar nuestras historias. Marshall se volvió hacia ella. Necesito que escribas todo lo que recuerdes, cada detalle, por mínimo que sea, horas, nombres, descripciones, todo. ¿Vas a ir a por él? Voy a asegurarme de que mi hija tenga justicia. Catherine asintió despacio. El hijo del general está en la base aérea de Ramstein. Lo busqué. Su padre manda todo el teatro europeo. ¿Cómo vas a? Eso no te incumbe, respondió Marshall con suavidad y firmeza. Pero necesito que hagas algo por mí. No hables con más abogados militares sin un abogado civil. Y si alguien pregunta, nunca hablaste conmigo. Señor Fleming, dijo Catherine al ponerse en pie. Paige hablaba de usted constantemente. Decía que era la persona más fuerte que conocía. Decía que usted le enseñó a no retroceder nunca ante lo que es correcto. Sus ojos se encontraron. Sea lo que sea que estés planeando, ojalá lo haga pagar. Marshall fue hacia la puerta, luego se detuvo. ¿Sufrió Paige? Los ojos de Catherine se llenaron de lágrimas. No lo sé. Espero que no. Espero que fuera rápido. Marshall asintió. No le dijo que había leído 3 veces el informe del forense. Paige vivió varios minutos después de la caída, lo suficiente para que su cerebro registrara lo que había sucedido, lo suficiente para sentir miedo. Ese detalle lo acompañaría siempre. Y pronto sería lo último que Derek Danielsen recordaría antes de que Marshall Fleming lo obligara a pagar por cada segundo del miedo de su hija. La reunión se llevó a cabo en el sótano de Claire a medianoche. Marshall había reunido a un pequeño grupo, no oficialmente, nada que pudiera rastrearse a ninguna unidad, solo 3 hombres en los que confiaba con la vida. Gordon Small se sentó a la cabecera de la mesa, un portátil abierto ante él. Kirk Livingstone, un operador de la Delta Force con quien Marshall había trabajado en Siria, estaba apoyado en la pared. Runde Stone, exrecon de los marines y ahora contratista privado, estudiaba fotos satelitales de la base aérea de Ramstein. Antes de empezar, dijo Gordon, necesito decir esto oficialmente. Lo que planeas es suicidio profesional como mínimo, prisión federal como máximo. El general usará todos sus recursos para destruirte. Anotado, dijo Marshall. Ahora muéstrame lo que encontraste. Gordon abrió un archivo. Teniente General Edmund Danielsen, general de 3 estrellas, actual comandante del Ejército de Estados Unidos en Europa y África, 32 años de servicio, veterano condecorado, conexiones políticas. Su esposa murió hace 6 años. Su hijo es su punto débil. Apareció la foto del general, unos 50 y tantos, cabello gris acero, la presencia de mando que da una vida de autoridad. Luego la imagen cambió a Derek Danielsen, 26 años, capitán del ejército, cuerpo de policía militar, rostro blando pese a su intento de pose severa. El historial mostraba un patrón de problemas, borrachera y altercados en Fort Benning, una denuncia por acoso sexual que desapareció, una acusación de agresión que nunca prosperó. El papá le ha limpiado los líos durante años, dijo Kirk. Esta es la primera vez que alguien muere. Stone desplegó las fotos satelitales. Ramstein es la mayor base aérea estadounidense fuera del país, 50.000 personas, seguridad férrea, y el general la dirige como su reino personal. Entrar es posible. Llegar hasta su hijo sin que te atrapen es otra cosa. Marshall estudió las fotos. ¿Dónde está Derek? Ahí viene lo interesante, dijo Gordon. No está detenido. Vive en las dependencias de oficiales como si nada. Hay una investigación, pero es para aparentar. El fiscal del caso es el coronel Dean Henry, amigo de golf del general. Así que ni siquiera intentan simular que se lo toman en serio. Peor aún, añadió Gordon. Que el servidor de correo. El general está coordinando con su equipo legal una defensa completa. Van a decir que Paige estaba borracha, que tropezó, que Derek intentó salvarla. Tienen gente buscando cómo desacreditar testigos, cualquier suciedad que puedan usar. La expresión de Marshall no cambió, pero la temperatura pareció bajar.
Muéstrame los protocolos de seguridad. Durante 2 horas revisaron cada detalle, rotaciones de guardias, puntos de acceso, movimientos de personal. Marshall lo absorbía todo, su mente elaborando escenarios como en cientos de operaciones previas. «No puedes matarlo dentro de la base», dijo Stone al fin. «No saldrías vivo». «Lo sé. Y si lo matas fuera, el general te perseguirá hasta el fin del mundo». «También lo sé». Kirk se separó de la pared. «Entonces, ¿cuál es el plan?» Marshall los miró uno por uno. «No les estoy pidiendo que participen. Tienen carreras, familias. Esta es mi misión». «A la mierda», dijo Gordon. «Todos tenemos hijas, hermanas, esposas. Lo que le pasó a Paige podría pasarle a cualquiera, y hombres como Derek siguen saliéndose con la suya porque nadie los detiene». Cerró su portátil. «Así que pregunto otra vez, ¿cuál es el plan?» Marshall guardó silencio un largo momento. Luego sonrió, y fue la sonrisa más fría que cualquiera de ellos había visto. «El general cree que la jurisdicción militar protege a su hijo. Ha trasladado a Derek al lugar más seguro que conoce, rodeado por todo el ejército estadounidense. Piensa que es intocable». «Lo es», dijo Ramón. «Ese es el problema». «No». Marshall sacó un expediente que llevaba consigo. «Es predecible, y los enemigos predecibles cometen errores. Voy a darle al general exactamente lo que quiere, un objetivo claro en el que centrarse. Mientras él me caza a mí, voy a destruir todo lo que ama, su reputación, su carrera, su legado. Y luego, cuando esté desesperado y solo, voy a ir a por su hijo. No como operador, como padre». La sala quedó en silencio. «Eso no es una misión», dijo Kirk en voz baja. «Eso es una guerra». Marshall miró la foto de Derek Danielson en la pantalla y luego sus propias manos. Las manos con las que había sostenido a su hija al nacer, le había enseñado a montar en bicicleta, le había dicho adiós desde demasiados aeropuertos. «Firmó su sentencia de muerte en el momento en que tocó a mi hija», dijo Marshall. «Todo lo demás es solo cuestión de tiempo». Gordon asintió despacio. «Entonces planifiquemos una guerra». A la mañana siguiente, Marshall visitó el apartamento de Paige por primera vez desde que volvió de Somalia. Claire se había ofrecido a acompañarlo, pero él necesitaba hacerlo solo. El apartamento olía a Paige, velas de vainilla y café, el combustible constante de una arquitecta. Sus proyectos de diseño cubrían las paredes, cada uno meticulosamente detallado. Marshall reconoció algunos de sus videollamadas, recordaba sus explicaciones entusiasmadas sobre estructuras portantes y fluidez estética. Se sentó en el sofá y se permitió sentirlo. La rabia, el dolor, el peso aplastante del fracaso. Había pasado su vida adulta protegiendo gente, deteniendo amenazas, evitando tragedias. Y cuando su propia hija más lo necesitó, él estaba a 8000 millas de distancia cazando los monstruos de otros. Su teléfono sonó. «Gordon, tenemos un problema», dijo Gordon sin preámbulos. «El general se mueve más rápido de lo que pensábamos. Ha solicitado que el caso se cierre oficialmente a finales de semana, fallo de muerte accidental. Tiene declaraciones firmadas de 5 personas que estaban en la fiesta diciendo que Paige estaba borracha y tropezó. Tenemos 3 testigos que dicen lo contrario. Los abogados del general han presentado una moción para excluir sus testimonios alegando que son poco fiables por consumo de alcohol y recuerdos falsos inducidos por el trauma. El juez militar que revisa la moción es un coronel que sirvió bajo las órdenes de Danielson durante 6 años. Marshall se levantó y caminó hasta el escritorio de Paige. Su material de presentación estaba desplegado. El proyecto en el que había trabajado la noche en que murió, el diseño de un centro comunitario para revitalizar un barrio en apuros. Cogió sus notas, vio su letra, el entusiasmo en cada signo de exclamación. «¿Cuánto falta para que se apruebe la moción?», preguntó Marshall. 3 días, quizá 4. Cuando pase, el caso se cierra. Derek queda libre. «No», dijo Marshall en voz baja. «No queda libre». «Marshall, hablo en serio. Si vamos a hacer esto,
Tiene que ser ahora. Cuando salga esa resolución, el general bajará la guardia. Esa será nuestra ventana. Marshall miró una foto sobre el escritorio de Paige. Los dos en su graduación universitaria, el birrete de ella ladeado de forma ridícula, ambos riendo. Había sido tan feliz aquel día, tan llena de planes y posibilidades. Envíame el expediente completo sobre Derek y el general, dijo Marshall. Vuelo a Alemania esta noche. ¿Esta noche? Aún no hemos. Esta noche, repitió Marshall. El general cree que ya ha ganado. Es hora de demostrarle que no. Colgó y se quedó un minuto más en el apartamento de su hija, memorizando cada detalle. Luego se marchó, cerrando la puerta con llave. No volvería a ver ese lugar. Pero antes de que todo terminara, el mundo conocería el nombre de su hija. Y Derek Danielsen sabría exactamente cuál era el precio de arrojar a Paige Fleming por ese balcón. El operador iba a la guerra, y en la guerra, Marshall Fleming nunca había perdido. La base aérea de Ramstein se extendía en el corazón de Renania-Palatinado, en Alemania, un enorme recordatorio de la presencia militar estadounidense en Europa. Marshall llegó en un vuelo comercial a Frankfurt y luego tomó un tren hacia Kaiserslautern. Para cualquiera que lo observara, solo era otro estadounidense de visita en Alemania, ropa de turista, actitud relajada, nada que delatara al asesino entrenado que viajaba con documentación falsa preparada por Gordon. Se registró en un pequeño hotel a 10 kilómetros de la base y pasó el primer día haciendo reconocimiento. Gordon había sido minucioso. Marshall tenía mapas detallados, horarios de guardias, listados de personal, pero nada sustituía la inteligencia obtenida con los propios ojos. La base estaba más blindada de lo esperado. El general no se andaba con riesgos. Seguridad extra en cada puerta, más patrullas, controles obligatorios de identificación incluso para personal veterano. Marshall detectó el patrón al instante. El general protegía a su hijo mientras fingía normalidad. Al segundo día, Marshall se reunió con Kirk Livingston, que había llegado por su cuenta y se alojaba en otro hotel. Se vieron en una cafetería de Kaiserslautern, dos estadounidenses charlando sobre un café. Nada sospechoso. El hijo está paranoico, informó Kirk en voz baja. Apenas sale de sus dependencias. Cuando lo hace, va con 2 policías militares de escolta. El general lo tiene encerrado. Todo el mundo tiene una debilidad, dijo Marshall. ¿Cuál es la suya? Kirk deslizó una carpeta por la mesa. Mujeres y alcohol. Incluso ahora, con una acusación de asesinato sobre la cabeza, no puede evitarlo. Hay un club en el centro de Kaiserslautern, privado, exclusivo, frecuentado por altos mandos. Derek ha ido 2 veces esta semana. Siempre de madrugada, siempre con su escolta. Marshall estudió las fotos. El club se llamaba Falcon's Nest. Nombre apropiadamente depredador, licor de alta gama, clientela cara, el tipo de sitio donde las normas se doblan para la gente adecuada. La escolta lo espera fuera, en el coche. El edificio tiene una salida trasera a un callejón. La normativa de incendios exige que esté abierta durante el horario de atención. Marshall sonrió. Consígueme entrada a ese club esta noche. Kirk alzó una ceja. ¿Vas a secuestrarlo en un local lleno de gente? Voy a hacer que crea que está a salvo. Voy a enseñarle que ni la protección de papá tiene límites. La voz de Marshall bajó. El miedo es un arma, Kirk. Es hora de que entienda lo que sintió Paige mientras caía desde ese balcón. Aquella noche, Marshall entró en Falcon's Nest con un traje caro que Gordon había enviado por adelantado. La identificación de su cartera decía que era Douglas Smith, contratista de defensa de Virginia. La dirección del club apenas miró sus credenciales. Dinero americano, ropa adecuada, bastó. El interior estaba a la altura de la clientela. Cuero oscuro, detalles cromados, servicio de botella a partir de $500. Marshall pidió una copa y se colocó en un punto desde el que veía claramente la entrada. Derek Danielsen llegó a las 11:47 de la noche. Se veía distinto a las fotos, más delgado,
un nerviosismo reflejado en cada movimiento. La arrogancia se había esfumado, sustituida por alguien que miraba constantemente por encima del hombro. 2 policías militares lo flanqueaban, incómodos en ropa de paisano. Marshall observó cómo Derek escaneaba la sala y se dirigía a la barra. Los PM se quedaron cerca de la entrada. Aficionados. Estaban protegiendo a Derek de amenazas externas, sin imaginar que una ya estaba dentro. Marshall esperó media hora, dejando que Derek se acomodara. Bebida tras bebida, el alcohol hacía su efecto. Los hombros de Derek se relajaron, su risa subió de volumen. Coqueteaba con una rubia, claramente desinteresada, pero él ni se daba cuenta. A las 12:30, Marshall se movió. Se acercó a la barra, se colocó cerca de Derek y pidió otra copa. Luego, como si lo reconociera de repente, dijo: «Oye, ¿nos conocemos? Me suenas mucho». Derek se giró, los ojos algo vidriosos. «No lo creo». «No, en serio. ¿Estuviste en Fort Bragg hace unos años? Te juro que te he visto». «No, tío. Nunca estuve destinado allí». Marshall chasqueó los dedos. «Espera, ¿eres el tipo de las noticias? ¿El hijo del general?» La expresión de Derek cambió al instante. Pánico, luego rabia. «No sé de qué hablas». «Claro que sí. Aquella estudiante que cayó de un edificio. Leí la noticia. Dicen que fue un accidente, pero... Lárgate». Derek se puso en pie de golpe. Los PM empezaban a moverse, cruzando el club. Marshall alzó las manos. Tranquilo, no quería». Pero Derek ya se abría paso a empujones hacia la salida trasera. Los PM alcanzaron a Marshall, uno de ellos pegándose a su cara. «¿Hay algún problema aquí?» «Ninguno», respondió Marshall con calma. «Solo una confusión». Los PM corrieron tras Derek, que desapareció por la puerta trasera. Marshall contó hasta 10 y los siguió. El callejón tras Falcon's Nest era estrecho y mal iluminado. «Perfecto». Derek iba a mitad de camino, los PM a unos 6 metros detrás, cuando Marshall emergió de las sombras. «Capitán Danielson», dijo en voz baja. Derek se giró. «¿Quién demonios es usted?» «Soy el hombre cuya hija asesinaste». El color desapareció del rostro de Derek. Los PM avanzaron, manos hacia sus armas ocultas, pero Marshall fue más rápido. Ya los había evaluado. Policía militar, entrenados, pero no operadores de combate. Se movían como quien está acostumbrado a imponer obediencia, no a luchar por su vida. El primer golpe de Marshall derribó al PM más cercano antes de que sacara su arma. El segundo logró desenfundar, pero Marshall se metió en su guardia, le rompió la muñeca y lo desarmó en un solo movimiento fluido. Los 2 PM estaban en el suelo en menos de 4 segundos. Derek retrocedió tambaleándose. «No puedes, mi padre hará». «Tu padre no está aquí», dijo Marshall avanzando. «No hay nadie más que tú y yo. Y quiero que entiendas algo». Lo agarró por la garganta y lo estampó contra la pared. No lo suficiente como para matarlo, solo lo justo para dificultarle respirar. «Aquella noche en la fiesta», dijo Marshall, la voz fría y uniforme, «cuando agarraste a mi hija, cuando ella se defendió y tú te enfadaste, cuando la levantaste por encima de la barandilla, ¿en qué estaba pensando? ¿Tenía miedo? ¿Te suplicó que pararas?» Los ojos de Derek se desorbitaron. Intentó hablar, pero el agarre de Marshall se endureció. «He leído el informe del forense 20 veces. ¿Sabes cuánto tiempo siguió con vida después de tocar el suelo? 4 minutos. 4 minutos de agonía y terror, sabiendo que se moría porque tú no soportaste que te dijeran que no». Marshall lo soltó. Derek se desplomó, jadeando. Detrás de ellos, los PM gemían, empezando a recuperar el sentido. Marshall tenía quizá 30 segundos antes de que aquello se complicara. «No voy a matarte esta noche», dijo Marshall. «Eso sería una misericordia que no mereces. En vez de eso, quiero que lleves un mensaje a tu padre».
Dile que el padre de Paige Fleming viene a por él. Dile que la jurisdicción militar no te salvará. Dile que voy a arrancarle todo, pieza a pieza, hasta que me ruegue que acabe con esto. Derek se arrastró hacia atrás, el pánico en los ojos. «Estás loco. Estás jodidamente loco». «No», dijo Marshall en voz baja. «Soy un padre buscando justicia para su hija. Eso no tiene nada de loco». Se alejó, dejando a Derek y a sus escoltas heridos en el callejón. Tras él, escuchó a Derek gritar pidiendo ayuda, los valientes soldados de repente aterrados. Marshall sonrió. La guerra había comenzado oficialmente y el general no tenía idea de lo que se le venía encima. La reacción fue inmediata. Por la mañana, todas las unidades de la policía militar en Alemania buscaban a Douglas Smith, el contratista de defensa que había agredido a 2 PM y amenazado a un oficial. El problema para ellos era que Douglas Smith no existía, y Marshall Fleming ya se había ido. Se reunió con Kirk y Ramón en un piso franco de Frankfurt, un apartamento anodino que Gordon había conseguido a través de su red de contratistas y operadores extraoficiales. «Lo abordaste en un lugar público», dijo Ramón, aún sin creérselo. «Ese no era el plan». «El plan era asustarlo», corrigió Marshall. «Misión cumplida». Kirk abrió un artículo en su portátil. «El general está perdiendo la cabeza. Ha llamado a todos sus contactos, activado todos sus recursos. Están revisando cada vuelo que sale de Alemania, cada estación de tren, cada paso fronterizo». «Que busquen», dijo Marshall. «Están persiguiendo a un solo hombre. Es hora de enseñarles que están peleando una guerra en varios frentes». El rostro de Gordon apareció en una videollamada, el cansancio marcado en sus facciones. «Espero que sepas lo que haces. El general ha presentado cargos formales contra un agresor desconocido. Está usando esto para justificar aún más seguridad alrededor de Derek». «Era lo esperable», dijo Marshall. «¿Y el otro frente?» La expresión de Gordon cambió. «¿Hablas en serio con eso?» «Hablo en serio con todo». «Entonces pasamos a la fase 2», dijo Gordon. «Dejamos de centrarnos en Derek y empezamos a destruir la credibilidad del general. Si lo hacemos bien, el propio ejército no tendrá más remedio que perseguir la justicia». Marshall asintió. «Enséñame lo que tienes». Durante la siguiente hora, Gordon desplegó información que haría salivar a cualquier periodista de investigación. La carrera del general no era tan limpia como parecía. 6 años atrás, cuando murió su esposa, hubo dudas. Los informes del forense sugerían lesiones inconsistentes con la versión del accidente de tráfico. Las investigaciones se cerraron en pocos días. 3 años atrás, la unidad del general había sido acusada de encubrir bajas civiles durante una operación en Siria. La queja la presentó un teniente que luego fue trasladado a Alaska y expulsado del servicio con cargos inventados. Y luego estaba el dinero. Danielsen tenía vínculos financieros con contratistas que habían recibido contratos adjudicados sin concurso por millones. Nada explícitamente ilegal, pero éticamente podrido de arriba abajo. «Ha protegido el comportamiento de su hijo porque es lo que hace», dijo Gordon. «Se protege a sí mismo y a sus intereses. Las consecuencias no importan. El ejército lo tolera porque tiene conexiones políticas y entrega resultados. Pero si lo exponemos bien, el castillo de naipes se viene abajo y Derek pasa a ser prescindible», añadió Kirk. «Ahora mismo el general protege a su hijo como extensión de protegerse a sí mismo. Rompe esa conexión, demuestra a los altos mandos que Danielsen es una carga y los lanzarán a los dos bajo el autobús». Marshall estudió los documentos. «Necesitamos una periodista. Alguien creíble. Alguien a quien no puedan comprar ni intimidar». «Ya la tengo», dijo Gordon. «¿Recuerdas a Jackie Chandler, la reportera que escribió ese artículo basura llamando accidente a la muerte de Paige? Difícil olvidarla. No está en el bolsillo del general por gusto. Hace 6 meses investigaba corrupción en contratos militares. Los amigos del general presionaron a su editor, la sacaron del reportaje, amenazaron su carrera.
Desde entonces escribe artículos blandos, pero está furiosa por ello. Marshall se inclinó hacia adelante. ¿Has hablado con ella? A través de intermediarios. Dejé claro que tenemos información que le interesa. Está interesada, pero escéptica. Necesita pruebas de que vamos en serio. Dale los documentos del encubrimiento en Siria, dijo Marshall. Son verificables, demoledores y bastan para demostrar que hablamos en serio. Cuando muerda el anzuelo, le alimentamos el resto, pieza a pieza. ¿Y si el general descubre lo que hacemos? La sonrisa de Marshall fue de hielo. Entonces cometerá errores intentando detenernos. De un modo u otro, ganamos. Jackie Chandler tenía 38 años, llevaba 12 como periodista de temas militares y estaba cansada de escribir historias en las que no creía. Cuando un correo cifrado apareció en su bandeja con documentos detallando un encubrimiento de bajas civiles en Siria, su primer impulso fue borrarlo. El segundo, verificarlo. 3 días de comprobaciones confirmaron su autenticidad. Una unidad del ejército bajo el mando del general Danielsen había matado a 14 civiles durante una redada en 2019. El teniente que lo denunció, Adrian Atkins, había sido destruido sistemáticamente, su carrera arruinada, su testimonio enterrado, sus advertencias ignoradas. Jackie se quedó en su apartamento mirando la prueba de todo lo que sospechaba del club de amigos del ejército. Entonces sonó su teléfono. «Señora Chandler», dijo una voz desconocida. «Me llamo Gordon Small. Yo le envié esos documentos. ¿Cómo consiguió este número?» «Fui inteligencia militar. Conseguir su número fue fácil. Hacerle llegar la verdad es más difícil». Jackie cogió un bloc de notas. «¿Qué quiere?» «Quiero que haga su trabajo. Que cuente la verdad. Que exponga la corrupción. En concreto, quiero que destruya la carrera del teniente general Edmund Danielsen». «¿Por qué?» «Porque hace 3 semanas su hijo asesinó a una joven llamada Paige Fleming, la arrojó desde un edificio durante una fiesta. Varios testigos lo vieron. El general usó su posición para encubrirlo, mandar a su hijo a Alemania y silenciar a cualquiera que intentara hablar. Jackie había oído del caso, la versión edulcorada. Es una acusación muy grave. Es la verdad. Puedo demostrarlo. Pero necesito su ayuda para asegurar que Danielsen tenga consecuencias. ¿Le interesa?» Jackie pensó en su carrera, en las advertencias de su editor, en los muros invisibles que habían bloqueado su trabajo durante meses. Luego pensó en Paige Fleming, una mujer cuya muerte habían reducido a una nota a pie de página en el encubrimiento de otro. «Envíeme todo lo que tenga», dijo. «Ya está en su bandeja», respondió Gordon. «Bienvenida al equipo, señora Chandler». El Washington Herald publicó el primer artículo de Jackie 5 días después del enfrentamiento de Marshall con Derek. El titular decía: «El general bajo fuego, nuevas pruebas señalan encubrimiento en Siria». El texto era minucioso, demoledor e imposible de refutar. Adrian Atkins, el teniente arruinado, habló con su nombre y apellidos. La respuesta fue inmediata. El Pentágono se apresuró a marcar distancias con Danielsen. Los comités de supervisión del Congreso anunciaron investigaciones. Los medios militares recogieron la historia, cada uno aportando detalles nuevos, encontrando más fuentes. Marshall observó todo desde el piso franco en Frankfurt, con una mezcla de satisfacción e impaciencia. El general estaba bajo asedio, pero no bastaba. Derek seguía a salvo en Ramstein, aún sin enfrentar la justicia. «Lo estamos golpeando desde varios ángulos», informó Gordon. Jackie prepara un segundo reportaje sobre las conexiones financieras del general. Ha encontrado una pista documental que lo vincula a un contratista que suministró equipo defectuoso que costó vidas de soldados. «Esto es más grande de lo que pensábamos». «Mejor», dijo Marshall. «Sigue apretando. El general tiene que estar desesperado antes de que dé mi siguiente paso». Kirk levantó la vista mientras limpiaba su arma. «¿Cuál es el siguiente paso?»
Marshall sacó una foto de Derek Danielsen tomada de las cámaras de seguridad en Falcon's Nest. El hijo cree que lo protege estar pegado a su padre. Es hora de cambiar esa ecuación. Ramón frunció el ceño. No ha salido de la base desde vuestro encuentro. La seguridad es aún más estricta. Entonces haremos que salga, dijo Marshall. Todo el mundo tiene puntos de presión. Encuentra el suyo. Gordon tardó 2 días de excavación digital en descubrir la debilidad de Derek. Deudas de juego. El capitán tenía un problema serio con el póker en línea y le debía dinero a gente muy poco recomendable. El general llevaba años pagando esas deudas en silencio. Le debe 40.000 euros a un sindicato alemán, dijo Gordon. Han sido pacientes por quien es su padre, pero paciente no significa indulgente. Marshall sonrió. ¿Podemos acelerar su impaciencia? ¿Qué tienes en mente? Quiero que exijan el pago inmediato, en persona. Fuera de la base. Gordon guardó silencio un instante. Eso es jugar con fuego. No son policía militar. Son criminales de verdad. Perfecto, dijo Marshall. Que vengan a cobrar. Nosotros estaremos esperando. La cita se fijó en un almacén de Landstuhl, a 15 kilómetros de Ramstein. A Derek le dieron instrucciones sencillas. Trae el dinero, ven solo, sin PM, sin la protección de papá. Marshall, Kirk y Ramón llegaron 3 horas antes y convirtieron el almacén en una caja mortal. No literalmente. Marshall no quería a Derek muerto todavía, pero sí quería verlo aislado, aterrorizado y totalmente bajo su control. El sindicato alemán llegó primero, 3 hombres en un Mercedes caro. Todos irradiaban esa violencia despreocupada de quien lleva años ganándose la vida haciendo daño. Su jefe, un hombre llamado Ernst, miraba el reloj con impaciencia. A las 11 de la noche llegó el coche de Derek. Conducía él mismo, sin escolta visible. O el general no sabía de esa reunión o Derek había mentido sobre su destino. Derek bajó despacio, cargando una bolsa de deporte. Su aspecto era desolador, días de estrés y miedo habían ahuecado su rostro. El arrogante capitán de la fiesta había desaparecido, sustituido por un chico asustado que por fin entendía que los actos tienen consecuencias. Ernst se acercó. ¿Traes el dinero? Derek asintió, tendiéndole la bolsa. Los hombres de Ernst la revisaron, contando rápido. Está todo, dijo Derek. Ya estamos en paz, ¿no? Ernst sonrió. Estamos en paz cuando yo diga que lo estamos. El rostro de Derek se puso blanco. Ese no fue el trato. El trato cambió cuando nos hiciste esperar 3 semanas. Intereses, capitán. ¿Entiende lo que es el interés? No puedo conseguir más dinero. Mi padre. ¿Tu padre? Ernst se rió. He leído sobre tu padre. Tiene problemas más grandes que tus deudas ahora mismo. Así que este es el nuevo trato. Trabajas para nosotros. Pequeños favores, nada grande. Hasta que decidamos que has pagado lo que debes. Soy militar. No puedo. Arrojaste a una chica desde un edificio y tu papá lo tapó, lo interrumpió Ernst. Ya eres un criminal. Mejor ser nuestro criminal. Derek miró alrededor desesperado. Y entonces Marshall salió de las sombras. Oh, dijo en voz baja, podrías enfrentarte a la justicia. Ernst se giró de golpe, sus hombres llevando la mano a las armas. Marshall ya tenía la suya fuera, pero apuntando al suelo, un mensaje claro. Estoy armado, pero no he venido a por vosotros. ¿Quién demonios eres tú? Preguntó Ernst. Soy el padre de Paige Fleming, dijo Marshall, fijando los ojos en Derek. Y he estado esperando esta conversación. Derek intentó huir. Kirk apareció detrás, bloqueándole la salida. Ramón emergió del otro lado del almacén. Los alemanes se miraron, calculando probabilidades. Esto no te incumbe, le dijo Ernst a Marshall. Tenemos negocios con el capitán. Yo también, respondió Marshall. Aquí va mi propuesta. Pago su deuda, 50.000 euros, ahora mismo.
A cambio, olvidáis que alguna vez os debió dinero y os marcháis. Los ojos de Ernst se entrecerraron. ¿Y qué sacas tú? Marshall señaló a Derek. Justicia para mi hija. El silencio llenó el almacén. Ernst estudió a Marshall y reconoció algo familiar, un hombre que había matado, que volvería a matar, que entendía la violencia como herramienta, no como amenaza. «No eres policía», dijo Ernst. «No». «Militar». «Ya no». Ernst lo sopesó y luego asintió. 60.000, porque no me gustan las complicaciones. Marshall no dudó. Trato hecho. Sacó el teléfono e hizo una llamada. Gordon, transfiere 60.000 euros a la cuenta de la que hablamos. 2 minutos después, el móvil de Ernst vibró. Revisó la pantalla, sonrió y señaló a sus hombres. Un placer hacer negocios. El capitán es todo tuyo. Se marcharon sin mirar atrás. Derek temblaba. No puede hacer esto. Soy un oficial del ejército. Esto es un secuestro. No estoy secuestrando a nadie, dijo Marshall. Vas a salir de aquí conmigo por tu propia voluntad, porque si no, dejaré que esos alemanes vuelvan y cobren lo que se les debe. Y créeme, entonces no solo se llevarán dinero. Derek miró a Kirk y a Ramón, ambos armados, vigilándolo sin un ápice de compasión. Miró las puertas del almacén, la oscuridad fuera, la ausencia total de ayuda. ¿Qué quiere? Susurró. La verdad, dijo Marshall, sobre lo que le hiciste a Paige. Toda. Y luego vamos a hacerla pública. No a través de la justicia militar ni del sistema corrupto de tu padre, sino mediante el tribunal de la opinión pública. Mi padre. Tu padre, lo interrumpió Marshall, está ahora mismo bajo investigación de 3 comités del Congreso y de la Oficina del Inspector General del Pentágono. Su carrera ha terminado. Su protección se acabó. Está solo, capitán. Es hora de aceptarlo. Las piernas de Derek cedieron. Se dejó caer de rodillas, todo el miedo y la culpa que llevaba acumulando por fin aplastándolo. Yo no quería matarla, sollozó. Estaba borracho. Discutíamos. Ella me empujó y yo perdí el control. Todo pasó muy rápido. Díselo a ella, respondió Marshall con frialdad. Ah, no. No puedes, porque está muerta. Señaló a Kirk y a Ramón. Metedlo en la furgoneta. Con cuidado. No vamos a torturarlo. Solo vamos a asegurarnos de que se enfrente a lo que hizo. Cargaron a Derek en una furgoneta anónima que Gordon había conseguido. Mientras se alejaban del almacén, sonó el teléfono de Marshall. Gordon. Jackie está lista para publicar el segundo artículo, dijo. Es demoledor. Corrupción financiera, encubrimientos, todo. El general está acabado. Bien, dijo Marshall, mirando a Derek en la parte trasera de la furgoneta. Ahora terminemos esto. El segundo artículo salió cuando Washington aún se tambaleaba por el primero. Jackie Chandler se había superado. Registros financieros detallados, testimonios de oficiales a los que el general había amenazado, pruebas de un patrón sistemático de corrupción durante años. La comunidad militar estalló. El teniente general Edmund Danielsen fue suspendido a la espera de la investigación. Le retiraron el mando. Su protección se evaporó de la noche a la mañana. Y en un piso franco a las afueras de Heidelberg, Marshall se sentó frente a Derek Danielsen con una cámara de vídeo grabando. Diga su nombre, dijo Marshall. Capitán Derek Danielsen. Su voz sonaba hueca. La noche del 15 de octubre, ¿qué ocurrió en la fiesta de College Park, Maryland? Derek miró a la cámara. Tenía una elección: confesarlo todo en vídeo o dejar que Marshall lo entregara al sindicato alemán, muy interesado en un rehén con un general caído en desgracia por padre. No era mucha elección. Estuve bebiendo, empezó Derek. Conocí a esta chica, Paige. Era lista, preciosa. Intenté hablar con ella, pero no estaba interesada. Me enfadé. Estoy acostumbrado a conseguir lo que quiero.
Cuando estábamos en el balcón ella me empujó. Yo la agarré. Forcejeamos y entonces tragó saliva. La arrojé por encima de la barandilla. ¿Por qué? Porque estaba enfadado. Porque soy una basura que nunca ha afrontado consecuencias por nada. Porque mi padre siempre arregló mis problemas y pensé que arreglaría este también. El rostro de Marshall siguió impasible. ¿Te rogó que pararas? Derek asintió, las lágrimas corriéndole por la cara. Gritaba. Estaba aterrada. Y aún así lo hice. ¿Qué hiciste después de que cayera? Corrí. Llamé a mi padre. Él hizo que la policía militar estuviera allí en menos de 30 minutos. Aseguraron la escena, me sacaron del estado, me subieron a un transporte rumbo a Alemania antes de que saliera el sol. ¿Tu padre sabía que eras culpable? Sí. Le conté todo. Dijo que se encargaría y lo hizo. Siempre lo hace. Marshall apagó la cámara. Eso es todo lo que necesito. Derek lo miró confundido. ¿Qué va a pasar ahora? Ahora, dijo Marshall poniéndose en pie, vas a entregarte a las autoridades civiles. Te vas a declarar culpable de asesinato. Vas a enfrentarte a la justicia del sistema legal real, no a la versión corrupta de tu padre. Me mandarán a prisión. Sí, durante muchos años. Me matarán. Oficial militar, niño rico, asesino, no aguantaré ni una semana en módulo general. Marshall se inclinó hacia él. Entonces entenderás exactamente cómo se sintió Paige. 4 minutos de terror sabiendo que la muerte se acerca. Solo que tú tendrás años para pensarlo. Se irguió. Kirk te llevará a la comisaría de Kaiserslautern. Les contarás todo. Si huyes, si te retractas, este vídeo se hará público y me encargaré de que cada preso de la cárcel en la que acabes sepa exactamente lo que hiciste. Elige bien. 2 horas después, Derek Danielsen entró en la comisaría de Kaiserslautern y confesó haber asesinado a Paige Fleming. La confesión fue presenciada por autoridades alemanas y estadounidenses. El vídeo que Marshall había grabado se presentó como prueba. La noticia se hizo global en cuestión de horas. El general Edmund Danielsen fue detenido 3 días después. Los cargos: obstrucción a la justicia, abuso de poder, conspiración para interferir en una investigación federal. Las pruebas eran abrumadoras, muchas aportadas por oficiales a los que había intimidado y que por fin se sentían seguros para hablar. Marshall vio la detención por televisión desde casa de Claire. Su hermana estaba a su lado, las lágrimas resbalándole por las mejillas. «Se acabó», susurró. «Todavía no», respondió Marshall. El juicio duró 4 meses. Derek Danielsen se declaró culpable de asesinato en segundo grado y recibió una condena de 25 años de prisión. El general Danielsen fue a juicio peleando, pero las pruebas lo sepultaron. 32 años de corrupción salieron a la luz. Decenas de víctimas pudieron por fin hablar. Fue condenado por 17 cargos y sentenciado a cadena perpetua en una prisión federal. Catherine Hunt, Andrew Sweet y Misty Head, los testigos a los que habían intentado silenciar, declararon en ambos juicios. Su valor inspiró a decenas de personas más a presentarse con historias de abuso de poder del general. Jackie Chandler ganó un premio Pulitzer por su trabajo. Lo dedicó a Paige Fleming. 6 meses después de la muerte de su hija, Marshall Fleming se retiró de la Marina. Recibió una baja honorable y jamás se presentaron cargos contra Douglas Smith, el misterioso contratista de defensa que había agredido a 2 policías militares. Al parecer, esa persona nunca existió. En el primer aniversario de la muerte de Paige, Marshall se plantó frente a su tumba. Claire había elegido un lugar con vistas a un valle, tranquilo y hermoso. La lápida era sencilla: Paige Fleming, hija amada, brillante arquitecta. Arrebatada demasiado pronto. «Los tengo», dijo Marshall en voz baja. «A los 2. Nunca volverán a hacer daño a nadie». El viento se llevó sus palabras. Marshall se quedó allí mucho rato, pensando en su hija, en la justicia, en el precio de la venganza.
Había destruido a 2 hombres y expuesto décadas de corrupción. Había cambiado la forma en que el ejército afrontaba la responsabilidad, inspirado nuevas medidas de control, dado valor a incontables víctimas. Pero Paige seguía muerta. Esa herida nunca sanaría. Marshall lo sabía, lo aceptaba. Hay cosas que no se arreglan, solo se soportan. Pero se aseguró de que la muerte de su hija significara algo, de que Derek Danielsen pagara por lo que hizo, de que la protección del general no lo blindara frente a la justicia. Al final, eso es lo único que puede hacer un padre, obligar al mundo a responder por sus crímenes contra su hijo. Marshall dejó flores sobre la tumba, girasoles, las favoritas de Paige. Luego se dio la vuelta y se marchó, dejando atrás el campo de batalla, pero llevando consigo la memoria de todo por lo que había luchado. Su hija se llamaba Paige Fleming. Fue asesinada por un cobarde que creyó que el privilegio lo protegería. Su padre se encargó de que el mundo supiera la verdad. Se aseguró de que se hiciera justicia. Ese fue su legado. Esa fue su victoria. Y Marshall Fleming la llevaría consigo hasta el día en que se reuniera con ella. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Cuéntame en los comentarios qué sentiste con este relato. Gracias por tu valioso tiempo. Si te gustó esta historia, asegúrate de suscribirte al canal, eso me ayuda muchísimo. Haz clic en el vídeo que ves en pantalla y nos vemos allí.